Muy buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy voy a realizar la presentación de mi texto expositivo, Consecuencias psicológicas de la cuarentena por el COVID-19. La cuarentena y el aislamiento social durante la pandemia por el COVID-19 ha sido una de las medidas interpuestas por el Estado peruano para salvaguardar la vida de la población, con el fin de evitar exponerlos al contagio. Según la OMS, en el año 2020, la COVID-19 es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, conocido como SARS-CoV-2. La OMS tuvo noticia por primera vez de la existencia de este nuevo virus el 31 de diciembre de 2019, al ser informada de un grupo de casos de neumonía vírica que se habían declarado en Wuhan, República de China. Sin embargo, a medida que la pandemia por el COVID-19 se iba extendiendo, provocaba una gran preocupación y miedo en la población. Los cambios en la rutina, las costumbres, la incertidumbre, la cual se iba agravando cada vez más, generando consecuencias psicológicas. De cada 5 personas que han tenido COVID-19, uno de ellos ha sido diagnosticado con una enfermedad mental. Entre las primeras respuestas emocionales que presentaban son miedo, incertidumbre, incremento de ansiedad, depresión, evidenciando claramente las consecuencias psicológicas que trajo consigo la pandemia. En el presente texto expositivo abordaremos las manifestaciones psicológicas negativas más comunes, el impacto psicológico y la mitigación de los efectos psicológicos post-cuarentena. Entre las manifestaciones psicológicas más comunes que se presentan con mayor frecuencia está en primer lugar la ansiedad, que es un estado emocional displacentero, comúnmente está acompañada de alteraciones fisiológicas similares al miedo. En segundo lugar está la depresión, que se caracteriza por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza. En tercer lugar está el estrés, que es un sentimiento de tensión emocional y física. En cuarto lugar, la apatía, que se manifiesta como desinterés y falta de motivación, mostrando indiferencia frente a diversos estímulos. En quinto lugar, la irritabilidad, que se manifiesta con un temperamento muy explosivo frente a cualquier estímulo. Y por último, el trastorno de estrés postraumático, que se caracteriza por la dificultad o imposibilidad de recuperarse por el trauma vivido. El impacto psicológico ha variado de acuerdo al nivel de exposición y las diferentes situaciones que han experimentado las personas. Por un lado, el impacto psicológico en el personal de salud se ha manifestado mediante fatiga, preocupación, la angustia moral y el estrés postraumático, mientras que el impacto psicológico en niños y adolescentes muestra signos de estrés postraumático, siendo 3 veces mayor en comparación con niños que no han sido aislados por la cuarentena, agravando las reacciones por razones como la separación de sus progenitores, las cuales generan estrés interfiriendo en su desarrollo psicológico. Por otro lado, el impacto psicológico en adultos mayores ha traído consigo un fuerte deterioro de la salud mental. En la mayoría de casos, presentan miedo recurrente a morir, miedo a separarse de su familia, pesadillas, insomnio, ansiedad generalizada, depresión, estrés postraumático y agravamiento de condiciones preexistentes como problemas cardíacos. Para la mitigación de los efectos psicológicos de la cuarentena se proponen 5 acciones. La primera, reducir el tiempo de cuarentena, esto debido a que a mayor tiempo de cuarentena las alteraciones psicológicas se incrementan. La segunda, brindar información y canales de retroalimentación disponibles para mantener informada a la población, evitando que se divulgue información falsa, creando cadenas de desinformación. La tercera, facilitar el acceso a suministros mediante la creación de canales confiables de abastecimiento de medicinas y alimentos de primera necesidad. La cuarta, incrementar estrategias de afrontamiento del estrés, generando contactos sociales positivos mediante canales de consejería telefónica, distribuyendo materiales de autoayuda profesional, entre otros. Y finalmente, la atención diferenciada al personal de salud, pues si bien es cierto, el personal de salud es el que se encuentra más expuesto a padecer afecciones psicológicas por la misma labor que desarrollan, por lo que es importante brindarles atención especializada con el fin de preservar su bienestar e integridad. En síntesis, la cuarentena y aislamiento social por el COVID-19, con el fin de salvaguardar la salud de la población y evitar el contagio, ha traído consigo consecuencias psicológicas. La rápida expansión de este virus y los efectos que ha originado en nuestra salud y en la de nuestro entorno nos ha generado alteraciones a nuestra salud mental, trayendo consigo diversas manifestaciones psicológicas negativas, impacto psicológico. En relación al primero, las principales manifestaciones son ansiedad, depresión, estrés, apatía, irritabilidad y trastorno de estrés postraumático. En relación al segundo, la pandemia por el COVID-19 ha generado impacto psicológico en el personal de salud, en niños y adolescentes y en adultos mayores de distinta manera, dependiendo de las situaciones a las que se han encontrado expuestos. Asimismo, se proponen 5 acciones para mitigar los efectos de la cuarentena: reducir el tiempo de cuarentena, brindar información y canales de retroalimentación disponibles, facilitar el acceso a suministros, incrementar estrategias de afrontamiento de estrés y atención diferenciada al personal de salud. Sin duda, la cuarentena y aislamiento social por la pandemia por COVID-19 ha generado cambios en la vida de todos. Nos hemos visto en la incertidumbre de afrontar nuevas situaciones inciertas y preocupantes con consecuencias en nuestra salud mental. Pero recordemos que no estamos solos. Hoy en día existen diversos canales de ayuda que han implementado el Ministerio de Salud. La salud mental es muy importante. Démosle cada uno la importancia que se merece. Gracias.